vamos a cubrir estructura de datos básicos, más bien más enfocado en cuáles son las propiedades y cómo usarlas. No tanto en implementación. Eso sí lo vamos a cubrir después, pero esta clase no por el tiempo. Ya, comenzamos. Entonces, primero, vamos a cubrir dos keywords de C++ que no he dado en la primera clase, que es struct y class. Esos dos keywords es para definir un nuevo tipo. Es decir, que aparte de los int, de todo, de string y todo eso que ya existe, una estructura, un struct, permite coger varios datos y como que juntar como si fuera una cosa. Entonces, por ejemplo, aquí puedo definir una estructura de estudiante que tenga nombre y apellido, ¿ya? Y ambos son strings, son cadenas. Y la forma de referir cada campo de la estructura es con el punto. Entonces, defino un estudiante vacío, entonces e.nombre lo puedo asignar, e.apellido lo puedo asignar y lo puedo imprimir. Entonces, esto va a imprimir Juan Biguave y esto va a imprimir Hola Mundo. Este de aquí es otra forma de iniciar, en vez de ser asignar por separado, lo puedo asignar como una vez. Como que cuando inicializa la estructura, lo pasas con esa llave y le pone punto, nombre y punto apellido. Es lo mismo que asignar por separado. Y otro keyword que hace lo mismo es class. O sea, aquí puedo tener string lo mismo, nombre y apellido, igualito. ¿Ya? La única diferencia entre class y struct es que por default, cuando tiene un class, todos los miembros son privados. O sea, por ejemplo, si aquí pongo a y luego pongo a.nombre igual, digamos, j, lo que sea. Ya, esto no me debe compilar. Me tiene ¿no? No guardé. Guardo. Me dice que esto es privado, que no lo puedo asignar. Y cuando es struct, todo es público. Y si lo quiero hacerlo público, pongo public, coma. Entonces cualquier cosa que está después de público se convierte en público. Y otra vez no guardé. Okay. Ya. Y lo mismo con struct, si lo pongo privado, se hace privado. Esa es la única diferencia entre struct y class. Y la razón que existe dos es porque el tiempo de C solo existía struct y el tiempo que inventaron C++, lo que es programación orientada a objetos está como que de moda, gracias a Smalltalk y de ahí Java y ahí C++, Objective-C y todo eso como que comenzó a poner class. Entonces C++ dice ya, también ponemos class. De hecho, C++ cuando recién lo inventaron se llamaba C con clase, como el nombre de la lenguaje. Y después lo cambiaron a C++ porque el nombre viejo muy turbo. Y esa es la única diferencia entre struct y class, y ambos hacen lo mismo, que puedes, en una estructura puedes tener otro dato, o sea, le puedes poner más cosas aquí, por ejemplo, int, dat, ya, lo que sea. Y aparte de datos, otra cosa que puede tener class y struct es tener funciones. Por ejemplo, puedo tener una función que diga imprimir nombre. Y aquí pongo, yo qué sé, y dentro del función, dentro de una clase, puedo referir a los campos de la clase. Entonces puedo decir nombre es nombre. Entonces aquí pongo a nombre es j y luego pongo a punto imprimir nombre. Estoy como que llamando el función, esta función de aquí, pero le estoy pasando a. O sea, este nombre de aquí ya sabe que es el nombre del a chiquito que lo estoy pasando. Porque lo cambié de privado.
Me faltó. Juan Piguar salió por este de aquí y de ahí nombre J salió por este de aquí, que es aquí, y de ahí E2 nombre, E2 apellidos salió por este de aquí, por la mundo. ¿Ya? Entonces, class y struct es algo que permite como que poner funciones y campos que están relacionados al mismo lugar y estar en vez de pasar varias cosas, pasa una sola cosa. ¿Ya? Y la idea de eso es abstracciones. O sea, ¿qué es? ¿Qué se trata de abstracciones? Se trata de como que organizar cosas de acuerdo a qué hace en vez de cómo está implementado. Por ejemplo, cuando yo escribo, por ejemplo, 5 por 8, ¿ya? Yo sé que es una multiplicación, 5 por 8 me da 40, y cómo está implementado esto no me interesa. O sea, puede ser que tiene una tabla de multiplicación y ahí estás buscando el 5 y el 8, puede ser que estás sumando 8 5 veces, puede estar que cogió el 5 y lo sumó 8 veces, o lo que sea. No me interesa cómo implementa en multiplicación, pero yo no, solamente lo utilizo. Y el poder de abstracción es que cuando estoy pensando en este nivel, no estoy pensando en los detalles de cómo se hace, sino qué hacer. Entonces, eso permite uno como que trabajar en varios niveles y no estar como que tener muchos detalles en la mente y después se confunde. Esa es la idea de abstracciones. Entonces, hoy día vamos a hablar más de contenedores que existen en la biblioteca estándar y todos ellos tienen una abstracción parecida. O sea, como que si yo sé usar una estructura, yo sé que los otros va a comportar parecido, pero con cada uno con su diferencia, ¿no? Entonces, el primero que vamos a comenzar es vector. ¿Qué es un vector? Un vector se escribe así, vector int, eso se refiere a un vector de enteros, y le puede pasar opcionalmente un número para inicializar, inicializa el tamaño del vector. Y la idea de vector es generalizar, o sea, es una abstracción sobre arreglos, porque arreglos tiene ese problema de que, por ejemplo, si yo tengo un arreglo A de 100 elementos, tiene varios problemas. Primero, cada vez que yo paso a una función, tengo que pasar, aparte del arreglo, tengo que pasar el tamaño, porque si no, no sé cuándo el elemento está. Aquí dice 100, pero por ejemplo, si el problema me dice que lea n número del standard in, entonces yo no sé cuánto número ha leído. Yo sé si es el máximo número que puede leer, pero no sé cuánto número hay. Entonces, por ejemplo, si estoy usando llamando a una función que consume a, le tengo que pasar int, le tengo que pasar el arreglo y tengo que pasar el tamaño. Ese es uno. Y el otro, también le tengo que pasar el 100, porque si el función solamente lee no hay problema. Si el función está como que también puede ser que inserta cosas a aumenta las cosas que están en entonces tengo que saber cuándo es la capacidad, porque si no, si paso de 100, estaría escribiendo cosas basura en la memoria. Entonces eso también lo daña. Y de hecho, esas tres cosas es algo que siempre tengo que estar pasando, cada función que consume A. Entonces ese es un caso que estructura lo resuelve. Por ejemplo, puedo tener un A que consiste en un puntero que son el dato, y tengo el tamaño que comienza en 0 y tengo la capacidad. Y en vez de pasar las tres cosas, paso una cosa. Puedo tener una función así y en vez de decir bien A. ¿Ya? Y sería equivalente, estaría pasando las mismas cosas, que siempre Teleo lo va a necesitar. Y eso de hecho es el vector. El vector consiste en el dato, que es arreglo, sabe cuándo elemento hay y sabe cuándo su capacidad, o sea, cuándo es el elemento máximo que puede tener. Y aparte, el vector también facilita otra cosa, es que en caso de que, por ejemplo, aquí comencé con un arreglo de 100,
Y el momento que estoy metiendo el elemento número 101, o sea, el momento que estoy pasando de la capacidad, el vector automáticamente descarta al arreglo viejo y hace un arreglo más grande y lo copia las cosas ahí. O sea, crece mientras que voy poniendo cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo vector 10, un vector de tamaño 10. Y aquí estoy sacando el size, su tamaño. Si aquí imprimo el size, me va a dar 10. Ya, aquí me va a dar 10. Y de ahí lo estoy asignando 10 valores y me dice que contiene. Va a contener lo mismo. Y de hecho el vector soporta el mismo syntax de arreglo, de usar el cochete para asignar. Entonces ahorita lo quiero que crezca el vector. Quiero insertar algo más. Entonces hay otra función encima del vector que se llama pushback. Y de ahí mi vector tendría tamaño 11. O sea, aquí me debe salir 11. Y eso vamos a ver. Nada más. ¿Qué me dice? Ah, no está definido porque tengo definido abajo. Okay. Okay. 10 es el tamaño viejo, contiene esto y ahí 11, porque puse algo más. ¿Ya? Y la diferencia entre cambiar valores con el cochete, que pushback, es que el pushback siempre lo va a poner atrás del vector y siempre va a aumentar el tamaño. En cambio, este de aquí, siempre estoy cambiando un valor que ya existe. O sea, aquí porque comenzó que tiene 10, entonces estoy como que, y los 10 son 0 porque siempre inicializa solito. Entonces estoy cambiando a uno de los 10 ceros que ya tiene aquí. Entonces vectores, lo más usado, de hecho, esa es la estructura más usada en C++, en historia de C++. En cualquier código tuve vector siempre y nunca ves arreglo. Porque esto es como que reemplaza arreglo, cualquier lugar que usa arreglo puede usar un vector. Y de hecho eso es todo lo que es un arreglo con el size y la capacidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué más se puede hacer el vector, un recurso que recomiendo que todo el mundo lo lea es el cmas.com. ¿Ya? Y entre la página, esta es la página, entonces referencia, lo que estamos usando es lo que es standard containers, contenedores estándares. Entonces aquí está array, es como arreglo pero en clase, o sea, como un class en vez del arreglo de C. Vector, lo que estamos viendo ahorita, entonces veo el vector, entonces vamos leyendo esta línea de aquí. Vector es un template, que es una plantilla. Class T, para declarar un template, tú puedes usar class T o type name T. Los dos es equivalente, es lo mismo. O sea, el T, aquí dice class T, pero no es que el T tiene que ser un class, sino le puedo pasar entero, le puedo pasar float, le puedo pasar cualquier cosa. Entonces class T simplemente dice T es un tipo, y ahí dice class alloc es igual a esto de aquí. Cada vez que tú ves un igual, significa que este argumento es opcional. Como lo declaro aquí, el vector simplemente estoy pasando un int, o sea, aquí t sería int. Y el alloc, como no estoy pasando nada, entonces tiene un valor por default, que es allocator de int, que aquí lo mando, porque el alloc no hay por qué modificarlo. Entonces, pero si es que quiere, también puede poner aquí allocator int. Eso también compila, ¿ya? Pero como ya es el valor que viene, no hay por qué hacer eso. Entonces, ¿y qué es? Y aquí define varias funciones. Primero tiene un constructor de estructura igual, eso, o sea, puedo asignar
vectores. Eso no lo podía hacer con arreglo. Arreglo hay que copiar elemento por elemento, pero vector sí puedo decir, por ejemplo, sí puedo decir vector de int b2 igual vector. Entonces ahí copia este vector acá, que va a tener los 10 elementos iniciados a 0. Iteradores, ya mismo vamos a ver esto. Capacity me va a decir size, que es cuántos elementos hay. Max size, cuántos elementos puede entrar. Y el capacidad. ¿Ya? Y el reserve es como que para ampliar la capacidad antes de que lo necesita. Pero generalmente no lo usa. Element access para accesar un elemento. El operador esta, que es este cochete de aquí que estamos usando. Ese elemento tanto lo puedo hacer para asignar como para leer. ¿Ya? Y la forma que hace que funcione es que aquí retorna una referencia. Entonces cuando retorna una referencia, es como que si pasara algo a una función por referencia, lo puede cambiar el elemento. Entonces esa es por la razón que esta asignación puede cambiar lo que está guardado en el vector. ¿Ya? Y cada uno de esos tiene un ejemplo. Entonces, si no sabe como que qué hace esta función, este operador, mira el ejemplo y eso le dice. ¿Ya? Y pushback, que es el que estamos usando ahorita para insertar un elemento al final. Popback es para sacar el elemento del final. Insert es para insertar un elemento en el medio, que también puede ser el final. Erase para borrar, clear para borrar todo. En place back, esos dos hace lo mismo que insert y pushback. Y creo que eso es todo lo que hace. Lo único especial es el vector de bool, no es un arreglo de bool, pero lo quiso hacer más eficiente. Entonces, pero no hay por qué preocupar de eso, porque se utiliza igual. ¿Ya? Entonces, aparte de saber que esas son funciones, y aquí lo puede leer, otra cosa que hay que saber es cuáles son las propiedades. Pero ya sabemos que es un arreglo. Entonces, si es un arreglo, entonces sabemos que por ejemplo, esta función de aquí, para asignar un elemento es rápido. En un arreglo, es tiempo constante. Pushback es tiempo constante. Entonces, esas son las dos propiedades más importantes del vector, que para insertar o para leer es tiempo constante. Pero, si quiero insertar algo en el medio, entonces, si tengo un arreglo y estoy insertando un elemento en la mitad, tengo que copiar todos los elementos que están atrás del elemento que estoy copiando para darle espacio. Entonces, esta función de aquí, de hecho, es lineal. O sea, depende de dónde lo inserta, pero en promedio es lineal, en caso que esté insertando en el medio. Si inserta en el final, como pushback, sería constante. Y si lo inserta al principio, también sería lineal. Entonces, eso es más o menos de las propiedades del vector. Es un arreglo y es lineal. Hay una excepción del pushback, que este método a veces, o sea, mayoría de los tiempos es constante, es tiempo constante. Pero hay un caso que se hace lineal. Es cuando si soy salado y el momento que hago pushback, el capacidad ya está llena. Entonces, lo que hace el vector es automáticamente consiga un espacio más grande, copia todo lo que había al espacio nuevo y luego inserta el nuevo elemento. Este caso ya sería tiempo lineal. Entonces esto puede ser, es constante, pero el peor caso es lineal. ¿Ya? Pero también el vector, cuando los que implementaron el vector también tienen un truco, que es cada vez que aumenta el tamaño, de hecho lo está duplicando. Entonces, o sea, este método de aquí, que es constante mayoría de las veces, que puede ser lineal en el peor caso, pero en promedio. Es decir, si yo, por ejemplo, si hago un loop de 100 elementos y estoy insertando los 100 elementos, yo sé que el tiempo es lineal a los 100.
O sea, si hago un loop y lo promedio va a ser constante. Entonces esto se llama constante armonizado. ¿Ya? Esto armonizado constante es mejor que constante en caso medio, porque te promete de que si lo haces en un loop, si lo haces en un loop, puede ser que sea salado una vez, pero no siempre. Entonces, y por ejemplo, aquí voy a meter, yo qué sé, 100 elementos al vector, ¿ya? Si hago esto, la complejidad de todo el loop va a ser lineal, porque dentro de esto es constante en promedio y como está en loop, entonces esto multiplicado a los 100 sería lineal del número de veces que da vuelta aquí, ¿ya? Y ya, eso es el vector, pero la razón, personalmente, mi razón de usar el vector es poder usar lo que es usar iteradores. Y de hecho, esos iteradores existen para todos los contenedores que vamos a ver. Los maps y otra cosa que vamos a ver, también existen esos iteradores. Entonces, esto tiene begin, que es el principio, el beginning, el end es el final, y de R begin es como que el inicio, pero al revés. R end es al revés y el end. Entonces, y el que comienza con C que retorne en constante para que en caso que no está modificando. Generalmente no, si tú usas begin y end o R begin y R end, igual automáticamente te retorna el const en caso que lo necesitas. Entonces, ¿y qué son los iteradores? La idea de iterador es que está como que generalizando un puntero. Es una abstracción sobre el puntero. Porque si yo tuviera arreglos 100, entonces una forma de iterar arreglo es decir for un puntero de A que comience en A y mientras que P es menor a A más 100, no, ¿verdad? Esa es otra forma de iterar un arreglo. Tengo un puntero que comienza en principio de A y tengo un puntero que es el final de A, que es A más 100, y estoy incrementando. Entonces, en caso del vector, como es basado en arreglo, entonces, y tiene el syntax de cochete, bueno, no necesariamente tiene que usar esto. Pero en cambio, otros contenedores donde tú puedes incrementar, pero no siempre puedes referir un elemento cualquiera, sí es importante como que saber distinción, como que para iterar un contenedor, ¿qué es lo que realmente necesito? Y lo que necesitas son 4 cosas, ¿no? Uno, saber dónde está el beginning, dónde está el length, cómo incrementar y sacar las cosas que es. Por ejemplo, aquí tengo que decir, quiero imprimir lo que hay en A, entonces pongo estrella P. Aquí estaría imprimiendo el valor que está apuntado por el puntero P, ¿verdad? Entonces, los iteradores generalizan lo mismo. Entonces, para iterar un vector, puedo usar iteradores. Entonces, el tipo de iterador de un vector de int es vector int 2 doble punto iterador. ¿Ya? Y lo va a asignar al principio, que es vector begin. Y luego digo for iter, que no es igual a vector.end. Y lo voy a incrementar. La forma de incrementar el iterador, lo recomendado es que puse más al frente, no a la atrás. Porque si usa si usa iterador más, esto también funciona, pero
estaría como que copiando iterador, incrementarlo, porque eso tiene que retornar un valor, y lo retorna del valor viejo. Entonces tiene que guardar el valor viejo para retornar. Y si no lo está usando, entonces no hay por qué desperdiciar ese copia. Entonces, cuando es entero, no importa. Cuando es entero, punto y más y, te da lo mismo, porque si retorna un entero, igual no es mucho trabajo. Pero un iterador que tú no sabes cómo está implementado el iterador, siempre se usa el más al frente. Entonces, y de ahí, para imprimir lo que está ahí, yo pongo cout estrella iterador. Ya. Entonces, esto sería lo mismo que iterar un arreglo usando punteros. Lo que quiere hacer el iterador es generalizar punteros. Vamos a ver si esto compila. Y algo muy importante es que, y siempre le va a pasar, es que cuando usa los contenedores estándares, cuando no compila te bota unos mensajes larguísimos. No tiene que tener miedo a esto, simplemente porque hay como por ejemplo, este aquí es un operador y hay muchas versiones de este operador. Tiene este operador que consume esto, tiene este operador que consume el otro, y nomás está intentando uno a uno, a ver cuál funciona. Y cuando nada funciona, le dice, intenté con esto, no funcionó, intenté con esto, no funcionó, intenté con esto, no funcionó. Entonces no hay que tener miedo a esto, simplemente como que va a lo más arriba. Aquí está la primera línea. Y aquí el error es en L, no puse L. Eso es todo. Ya. Aquí imprimió los 100 elementos que lo puse aquí. Y de ahí y aquí los primeros 10 elementos lo inició aquí. Ya. Entonces aquí está imprimiendo todas las cosas. Pero tipear todo esto, cosas así, solo para sacar un iterador es como que chuta, mucho trabajo. Entonces otra forma de hacer, en vez de decir esto, es decir auto. ¿Ya? El keyword auto infiere al tipo de lo que está retornando. O sea, como esto retorna un iterador al vector de entero, entonces el compilador dice, ya sé que esto cosa de aquí retorna iterador, por lo tanto el tipo de iter tiene que ser iterador, si no esta línea no tiene sentido. Pero si lo declara tipo con auto, no puedes decir auto A. Esto es inválido porque el compilador no sabría qué tipo sería A. Pero sí puede decir, por ejemplo, A igual 9, entonces el compilador sabe, ya, A tiene que ser int porque está asignando a un int. Entonces aquí está lo mismo. Siempre cuando usas iterador, yo siempre uso auto porque para no estar tipeando. Y si tú dices, ya, yo quiero un iterador pero constante, puedes decir const auto. Y eso ya le da automáticamente un iterador constante. Y te dice, mira, es constante, por lo tanto no lo puedes incrementar. Aquí estoy incrementando, estoy modificando el iterador, no se puede porque es constante. ¿Ya? Y esto no es la única forma de iterar por un loop. La última forma de iterar un loop, también usando iteradores por atrás, pero sin tener que escribirlo todo explícito, es decir, for int. Dos puntos, me vector. ¿Es lo mismo? Bueno, voy a borrar esto aquí para que vea que sea lo mismo. ¿Ya? Y este syntax ahorita es lo más usado. Pero cada vez que lo ves esto, tú dices, ya, yo sé que por atrás el compilador está usando el begin para saber dónde está el inicio, usando el end para saber dónde está el final, y lo está pasando uno por uno con el más. Y por ejemplo, si es un vector entero, está bien usar int a, porque de hecho aquí estoy copiando el entero. Pero en cambio, por ejemplo, si tuviera un vector de string, lo voy a iniciar a, yo qué sé, algo, ya, y estoy haciendo string x a,
y estoy haciendo esto de aquí usando string no es lo apropiado porque estoy copiando. Entonces debería usar un string referencia para no copiar. Pero si uso string referencia también tengo un peligro, porque si aquí escribo esto, puedo estar cambiando el valor de A. Entonces, para asegurar que no va a cambiar, usa const string. Y en caso de que el vector tenga algo, por ejemplo, lo que está aquí puede ser algo muy largo, puede ser otro vector. Y no quiero tipear todo eso, pongo auto. Referencia. Entonces el auto también lo puedo usar con for loop. Y si solamente que dice, ya, yo quiero dar la vuelta como que de principio a fin, utiliza con el colon, con el doble punto. ¿Ya? ¿Qué más? Iterador y puntero. Iterador también tiene otro syntax que es la flechita. Porque, por ejemplo, si yo aquí tengo una estructura A, y si tengo un puntero de A, puedo decir A flechita size. Ya. Esto de aquí es lo mismo que tener. Le quito el puntero con la estrella y ahí punto size. Es como que estoy apuntando size. O sea, esos dos son equivalentes para no estar poniendo paréntesis cada rato. Puso otro syntax que es la flechita. Eso funciona con puntero, también funciona con iterador, porque iterador intenta generalizar el puntero. Todos los iteradores y todos los punteros tienen el mismo syntax para accesar a los elementos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Puede escribir ahorita. ¿No? Chévere. Entonces vamos con el siguiente. Vamos con el map. ¿Dónde está? Map. Ya, entonces aquí el map hay dos, hay map y multimap. Ya mismo explicamos qué es. Y aquí al entrar también se da cuenta de que el map es una plantilla y tiene tanta cosa. Pero lo que necesita son dos, el key y el t que es value map type. Y ahí necesita una función para comparar que tiene un valor por default que no lo tiene que dar, y ahí tiene alloc, que por el momento lo vamos a ignorar. ¿Ya? Y el map consiste en tener value type, que es constante key, lo que pasaste aquí, y el t, que es lo que pasaste acá. Entonces la forma de crear un map es así. Por ejemplo, map card string significa un map de un carácter a un string. ¿Ya? ¿Y qué es un map? Es como que intenta generalizar arreglo tal que el índice ya no tiene que ser necesariamente entero, sino puede ser lo que sea. Lo que sea con condición. Y la condición ya mismo vamos a ver. Por ejemplo, aquí estoy diciendo un map y el key, que lo que va a poner dentro del cochete es un carácter y el valor es un string. ¿Ya? Usar un map para un carácter es como que igual no, porque el carácter también es entero, entonces sigue siendo un map de enteros. Pero sí, pero por ejemplo, si es una estructura más complicada que lo quiero poner como key, entonces puede ser cualquier tipo, hasta estructura que yo defino. Por ejemplo, si tengo estructura y aquí tenga, yo que sé, dos enteros, x, y, igual puedo declarar como mi tipo. O sea, lo que pongo aquí puede ser lo que sea. Cualquier tipo que sea válido lo puedo poner aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un map? El map
Aquí dice es asociativo, significa que no tiene orden. O sea, el orden que lo pusiste en el map ya lo pierdes. Es ordered, significa que de hecho el map mantiene el orden de key. Y de hecho la razón de que existe el compare es que tú puedes cambiar cómo se compara. O sea, el key tiene que ser algo que tiene orden. Por ejemplo, número tiene orden, letras tiene orden, tiene el orden del diccionario, string tiene orden, que es orden del diccionario, o cualquier otra cosa que tenga orden, lo tiene el map. Y el map, por lo menos en C++, desde aquí, está implementado por lo que se llama árbol binario de búsqueda. Vamos a ver después qué es, pero en resumen, lo que es un árbol binario de búsqueda es que mantiene todos los keys en orden y cada vez que tú buscas algo es un buscador binario. Entonces, cada vez que yo hago este operador de aquí para encontrar dónde está el elemento, y aquí tiene un ejemplo, esto de aquí, la complejidad es log n, porque estoy haciendo una búsqueda binaria. Entonces esto de aquí es log n. De hecho, esa es la única propiedad más importante de map. ¿Ya? Por si acaso, el n de aquí se refiere al tamaño de mi contenedor de ahorita. Por ejemplo, ahorita tiene 3 elementos, entonces este de aquí es log de 3, porque tiene 3 elementos. Si tuviera, yo qué sé, 1000 elementos, sería log de 1000. ¿Ya? Y por esta razón, si yo hago, por ejemplo, un for loop para insertar n elementos, por ejemplo, digamos, menor a un n dado, más, y estoy insertando my map y igual algo, esto no va a compilar, pero no importa. Entonces yo sé que esto va a ser log n, donde n es el tamaño de ahorita, que va a ser i, ¿verdad? Entonces yo sé que todo el loop, complejidad va a ser log 1 más log 2 más bla 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 hasta log n, que va a dar n log n de complejidad. ¿Ya? O sea, para ser exacto, no es que esto es log n y como está en for loop es n por log n, por lo tanto es n log n. No es así, sino que estoy sumando y es un serie de 1 hasta n y de coincidencia este de aquí también es n log n. De hecho, cuando tiene un for loop le multiplica por n. Generalmente es verdad si es, por ejemplo, si es polinomial o menos. Por ejemplo, si tengo un for loop y lo que está adentro es, digamos, cuadrática, ¿ya? Y todo el loop me va a ser cúbica, porque n por n cuadrado es n cubo. La única excepción es que si esto fuera exponencial. O sea, si aquí fuera 2 a la n, entonces esto de aquí, en un loop, no me va a dar n2 a la n, sino me sigue dando, esto no va a dar, sino me sigue dando 2 a la n. Ya. Esa es la única excepción, que generalmente si ya tiene un algoritmo exponencial porque ya es muy lento, entonces igual como que no importa. Generalmente multiplicando n sí es verdad, solamente en este caso que no. Y de hecho esto sí es algo que nos ayuda a veces. Por ejemplo, en el caso de vector, cuando consume capacidad, duplica. La razón de duplicar es que si yo estoy sumando exponenciales, me da lineal. O sea, me sigue dando el mismo exponencial, por lo tanto, si hago cambio de variable, se hace lineal. ¿Ya? Ya, por ejemplo, ya. Entonces aquí tengo map. Y el map, lo que es un árbol de binario de búsqueda y tiene key y tiene valor. ¿Y qué pasa si solamente me interesa tener key? Con que no importa el valor, solamente quiero tener una cosa que sea ordenado y lo puedo hacer búsqueda binaria. Entonces eso es el set.
el set y el map, de hecho, está implementado por la misma cosa. La única diferencia es que, mira, aquí tiene class T, tiene compare y tiene alloc. ¿Ya? La única diferencia es que el set solamente tiene T y el map, en cambio, dentro del map tiene un par del key y varios. Entonces, y el set, y ambos está implementado por árbol binario, ¿ya? Pero el set, como no tiene que asignarle valor, no tiene esa sintax de los cochetes, lo cual es menos bueno. Pero las otras funciones son iguales. Por ejemplo, find para encontrar si algo está en el set. Vamos a ver qué hace el find. El find dice encuentra algo que está en el set, dado valor, y retorna un iterador. Ya sabemos que iterador es un puntero de un elemento que está dentro del set. Entonces, si lo encontró, me va a retornar donde está. Y si no lo encuentra, aquí dice, si no lo encuentra, va a retornar set end. Entonces, la forma de yo saber si algo está en el set o no es llamar el find y comparar con el end. Por ejemplo, aquí estoy insertando que 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces, iterador es igual set find 20. Aquí puedo preguntar si lo encontró. La forma de preguntar es comparar con set.end. Si eso me retorna true es porque encontró. Si eso retorna false porque no lo encontró. Entonces lo puedo preguntar a otro elemento que ya sé que no está. Set find 21, que ya sé que no está. 20. Ya. Mira, ¿qué dice aquí? Tengo que poner en paréntesis. Ya, entonces el 20 me dice que no. Y el 21 me dice que sí. ¿Cómo es eso? 1. Aquí lo quiere borrar. No lo encontró. Perdón. Si es igual al end es porque no lo encontró. Entonces estamos bien. Si es igual al end es porque no lo encontró. Si es que lo encontró, me debe retornar un puntero que apunta al valor correcto. Es decir, si aquí, por ejemplo, voy a imprimir estrella, iterador, o sea, le estoy quitando la referencia para ver qué es el valor que está apuntando, me tienen que dar 20, porque encontró. Entonces 20, este 20 es porque es por esta línea de aquí y el 21 no lo encontró. Ya. Y del mismo modo, para insertar, complejidad es log n. Para encontrar como búsqueda binaria también es log n. ¿Ya? Para borrar, de hecho, también es log n. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede servir el set? Si yo tengo, aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo, yo qué sé, muchos números. ¿Ya? Le estoy poniendo números aleatorios al input. Estoy asumiendo que el input me viene de un archivo. Ya, aquí simplemente estoy poniendo un número aleatorio porque para no tener varias cosas. ¿Ya? Y tengo una función que pregunta si aquí tiene duplicado. Entonces una forma es meter todo al set
y preguntar si el set, el tamaño es menor al tamaño que viene. O sea, si son dos distintas, me tienen que dar true. Si hay dos que es duplicado, entonces al momento que lo inserto cosas duplicadas, solamente va a quedar con uno. Entonces el size va a ser más pequeño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, encontrar duplicado. De hecho, aquí puedo ser un poco más eficiente, decir if s.find x no es igual a s.end, o sea, ya lo encontré, ya está ahí, entonces aquí puedo retornar más temprano. Return true, que sea duplicado. Ya fuera decir return false. Quizás esto es un poco rápido en caso que lo encontró, como que ya por el décimo número ya lo encontró, entonces puede retornar un poco más temprano. ¿Ya? Entonces, una función del set es encontrar duplicados. Y de hecho, lo otro es como que saber, por ejemplo, si necesito visitar las cosas en cierto orden, pero no puedo repetir. O sea, debo visitar un lugar alguna vez. Una forma de usar set es decir, cada vez que visito un lugar, lo meto el set y antes de visitar un nuevo lugar pregunto, ¿ya está ahí o no? Si ya está ahí, lo salto. Eso es generalmente lo que usa el set. ¿Ya? Entonces, el set y el map, el map intenta generalizar vector y el set es como que más simplificado del map, donde no tiene valor, solamente tiene key. ¿Ya? Pero, de hecho, ahorita nadie usa map y set, generalmente. Porque, de hecho, eso es algo reciente. Mira, aquí dice C++ 11. O sea, desde el año 2011 recién existió unordered map. Y lo mismo, unordered set. ¿Ya? Y el unordered set y el set soporta las mismas funciones, idénticos. Para empty, para ver si es vacío, tamaño, begin, end, esos iteradores. Find para encontrar cuándo es, count para ver si cuándo hay. En place y insert es lo mismo. Y bla, 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 tiene más cosas. ¿Ya? Pero lo que más se usa es insert para insertar y find para preguntar si está ahí. Y erase para borrarlo. Entonces, en la order map, lo mismo. Tienes ese operador, el operador cochete, que es para insertar como accesar elementos. El add es lo mismo que el operador. Hay gente que le gusta poner .add en vez de usarlo y usar paréntesis, pero los hace lo mismo. Entonces la razón, ahorita todo el mundo usa order map y no usa set. Y la razón es porque es más rápido. El set y el map está basado en árbol binario de búsqueda. En cambio, el unordered set y el unordered map está basado en hash table. Y hash table, para insertar y para buscar, es tiempo constante en promedio. Entonces es mucho más rápido. De hecho, cualquier programa que usa set, por lo general, lo puedes cambiar por unordered set y todo funciona igualito. Con una excepción de que en caso de que sí necesita que esté ordenado. Por ejemplo, si yo estoy usando un set o un map y al final tengo que imprimir la cosa en cierto orden. Y ese orden, de hecho, es el orden del set o del map. Entonces eso sí, como que tiene sentido para no estar ordenar de nuevo. ¿Ya? Entonces aquí, de hecho, vamos a ver, si yo uso, vamos a ver, voy a compilar el set 2 y voy a ver cuánto tiempo demora en correr. El comando time, yo luego el número de programa, va a correr el programa y luego me dice cuánto tiempo demoró. Y aquí a propósito puse un número grande para que te muevan un chance. Aquí me dice 4 segundos. ¿Ya? Y si aquí lo cambio por unordered set, entonces espero que sea más rápido. Dos segundos. Porque esto de aquí si fuera unordered set, el insert en promedio, en caso, como que caso bueno, es constante. Entonces todo el loop me va a dar, es lineal. En cambio, si fuera set,
para insertar es log n y todo el loop sería n log n. Entonces esa es la diferencia entre lineal y n log n. Y esa es la diferencia que me da el tiempo de aquí. ¿Ya? Pero entonces pregunta, aparte de eso, o sea, aparte de necesitar las cosas ordenadas, ¿cuáles son las otras razones de usar set versus unordered set? Es que el insert aquí es, si no es salado, es constante. Pero en el peor caso puede ser lineal. Peor es lineal. ¿Ya? Pero en cambio, si yo uso set, es log n siempre. Entonces, a veces tú dices, yo quiero una garantía de que siempre va a ser mejor que lineal. Entonces puedo usar set. Y otra razón es que set es menos memoria. El hash table es lo que usa más memoria. Se puede argumentar por qué la versión de hash table no es como que no es el más corto. Como que ese unordered set debería ser llamado set. Y el set normal debería ser llamado ordered set o tree set o algo así. Y por ejemplo en Java o en Python es así. El unordered map en Python, el set es hash table y el map, el ticked es unordered map. Entonces, generalmente siempre usan order cuando pueda. Esa es recomendación. Hay una, déjame ver cómo estoy en tiempo, estoy bien. Hay una cosa, a veces sí necesita tocar los argumentos de comparar. Mira aquí, por ejemplo, en order map necesita key, el value, el hash, el pred para ver cuándo es igual y el allocator. El allocator siempre lo ignora. Entonces, esas dos cosas hay que definir a veces. Y para map, a veces hay que definir compare, ¿ya? ¿Cuándo hay que hacer eso? Generalmente hay que hacer eso cuando tú defines una nueva estructura, porque eso ellos no saben cómo comparar. Ese es uno. Y dos, cuando quieres que compare, no usando el default, sino usar otro. Por ejemplo, lo más usado es esto. Si yo tengo un map de punteros de string, por ejemplo, ¿ya? Lo quiero poner puntero y no quiero poner string así porque si yo uso string así y hago, yo qué sé, esto igual 1, estoy copiando el string dentro del map por valor. Y si el string tiene 4 letras, bueno, no importa. Si tuviera 100 letras, estoy copiando las 100 letras. Y puede ser que no quiero hacer eso, sino que los strings están guardados en otro lugar y nomás quiero meter el puntero. ¿Ya? No uso referencia porque referencia no se puede copiar. O sea, eso no va a funcionar porque no se puede copiar referencia. El puntero sí. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener string n igual algo. Y aquí, en vez de poner esto, pongo dirección de n, que es un puntero. ¿Ya? Entonces, la única razón que estoy usando puntero es para evitar la copia. Pero en el momento que yo hago esto, ¿qué pasa? Que la comparación se me daña. Porque por default, la máquina coge la comparación de puntero. Y cuando tú comparas dos punteros, estaría comparando el número que refiere a la dirección de la memoria. Por ejemplo, este string está guardado en la memoria número 20. Tiene otro string que puede tener la misma cosa, pero está guardado en, yo qué sé, en la memoria número 15. Y compara 15 con 20, me va a decir que 15 es más pequeño. Entonces ese orden se me daña. Entonces, ¿cómo arreglo eso? Te digo que le tengo que pasar un comparador para que compare usando el valor de string y no el valor de puntero. Y la forma de definir un comparador es, hay que definir un struct, myCompare. Eso sí es bastante como que código, pero ya una vez que ya sepa más o menos cómo es, ya se arregla. Entonces, ¿y qué debe tener? Debe tener un
debe tener una función que retorna bool. Y aquí mira que es less, entonces es algo como que más o menos que compare cuál es menor. Entonces operador, y el función tiene que llamar operador paréntesis. ¿Ya? Y aquí va a recibir dos strings. Generalmente lo pone LHS y RHS de left hand side o en right hand side. Esa es la convención, pero puede llamarse cualquier cosa. Left hand side. Y entonces dice, ¿cómo quiero que compare? Entonces, por default, la comparación es R es menor. Y aquí sigue quiero diciendo que sea menor, pero que sea menor por el string, no menor de puntero. Entonces le pongo los estrellitas aquí para quitarle la referencia. Entonces aquí tengo que hacer map y le tengo que pasar a myCompare. Ya. Si paso este comparador, hago que ordene con el valor string. ¿Ya? Y si yo digo, ya, chuta, yo quiero que ordene, en vez de ser de menor a mayor, quiero que ordene de mayor a menor. Aquí le cambio. Le paso uno que sea, le cambio el orden, la dirección del mayor a menor y eso, el map va a funcionar idéntico, pero el número que está al final va a ser de mayor a menor, en vez de menor a mayor. ¿Ya? Esa es la única lugar donde necesito pasar comparador explícita. Y otro es que si defino mi propia estructura, también debería pasar un comparador explícito, de decir a la máquina que cómo se compara. Por ejemplo, ahorita voy a quitar todo esto, voy a intentar a compilar esta línea de aquí. Y me va a decir que no sabe cómo comparar. Y guardé, ¿no? Me dice que primero me dice que no sabe qué es string. ¿Por qué no me dijo nada de esto? Parece que los estructuras sí tienen una forma de comparar, que se compara X y Y, como que lexicográfico. Entonces compara X y compara Y. Pero por ejemplo, si yo quiero asegurar, y digo, chuta, quiero que compare solamente Y, no quiero que compare X. Entonces también puedo pasar alguno de esos comparadores, pero la mejor forma de hecho, es definir el operador menor dentro de mi clase. Entonces debe ser const, my string, referencia, const. Este const al final también tiene que poner, porque quiso decir que la estructura que está llamando aquí debe ser también constante. Entonces, por ejemplo, yo quiero que compare solamente en Y. Y menor al resto Y. Entonces, este Y se refiere el Y de aquí y este Y de aquí se refiere al Y que me pasó de esta estructura de acá. ¿Ya? Entonces aquí, en vez de comparar por X y luego por Y, me está comparando solamente con Y. Y si tú defines tu propia estructura, generalmente es más fácil definir un operador menor que hacer otra estructura con un operador paréntesis. Pero ambos sirven para map. ¿Ya? Y por ejemplo, yo digo, ya, chuta, si yo quiero usar, en vez de usar el map, estoy usando an ordered map. ¿Qué necesito definir? Entonces aquí dice, necesito definir un hash function y luego definir algo que me dice cómo es igual. Y eso es lo mismo, hay que hacer uno de esas estructuras, operador paréntesis, que coge una cosa y ahí el hash function tiene que retornar un entero y el igual tiene que retornar true si es igual y false si no es igual, para que sepa cómo comparar las cosas. ¿Ya? Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿No?
Ya, la última cosa sí hay que reiterar es que el set y el map es ordenado, el unordered set y el unordered map no está ordenado. Es decir, si yo corro este código aquí y aquí lo estoy imprimiendo, desde begin, end, incrementa, esto me va a dar ordenado. Me tiene que imprimir así 10, 20, así. Y si aquí lo cambio a unordered set, este me puede dar cualquier orden. De hecho, el estándar de C++ no define un orden específico en donde unordered set te va a imprimir. Te puede imprimir cualquier orden que le pareció ahí. ¿Ya? Bueno, entonces eso es, esas dos clases son los más como que más importantes. Y de ahí vamos a ver lo otro que también sirve, que a veces sí sirve. Por ejemplo, el TEC. El TEC significa Double Ended Queue. Es una fila que está abierta por ambos lados. ¿Ya? Entonces vamos a ver, TEC tiene clase, tiene un allocator que no importa. Y el TEC es parecido al vector, pero el vector solamente tiene pushback y popback. Pero en cambio el TEC tiene tanto pushback, también tiene push front. O sea, puede insertar cosas al principio que también lo hace a tiempo constante. ¿Ya? Y la forma de implementar es que tiene dos vectores. Es como que si tuviera dos vectores, uno está al revés y entonces permite insertar al principio y insertar para atrás. Entonces el deck se lo utiliza para simular una cola. Por ejemplo, si quiero que el que primero entra, primero salga. Entonces si uso vector, quitar un elemento al principio del vector es lineal. Pero en el deck todo es constante. ¿Ya? Y deck forward list, list. Forward list casi nunca lo usa. El list es implementado por linked list, que también es como el deck, le puede poner tanto insertar al principio como al final, pero el list no tiene los cochetes. O sea, si yo no sé dónde está y lo quiero encontrar el elemento, la única forma de encontrar en un list es caminar desde el principio, como que uno va a uno hasta que encuentre. Por lo tanto, accesar un elemento aleatoriamente es tiempo lineal, pero accesándolo en orden es tiempo constante. Map, queue, el queue y el stack son clases que se llaman adaptadores. O sea, el queue es el que primero lo entra, primero sale. O sea, tiene push y tiene pop. El push para entrar, el front para saber quién está, que le toca, y el pop para quitarle ese elemento. Pero de hecho, como que en vez de usar queue, usa tech. Y el queue, de hecho, está implementado por un tech. O sea, coge un clase y coge un contenedor, y el contenedor es tech. Y lo puede ser text o list, porque ambos soportan las mismas operaciones, pero por default es tech, entonces usa tech. Y el stack, lo mismo. Stack es un adaptador que tiene, como que contiene otro contenedor que por default también es tech. Lo puedes sustituir por vector, por tech o por list, pero ya. Entonces, generalmente usa tech nomás. Priority queue. Ese sí es algo que, sí es algo, también un adaptador, pero sí es importante que, sí es bastante útil. El priority queue lo que hace es que cuando lo meto en elementos, lo va reordenando, tal que el top siempre es el con prioridad más grande. Entonces necesita el class container, un vector, o sea, el contenedor que está realmente guardando las cosas es un vector. Y de ahí necesita saber cómo compara. Y generalmente compara usando menos. ¿Ya? Entonces el top siempre te va a dar el elemento más grande. Y el push y el pop son tiempos logarítmicos. El top es tiempo constante. Es decir, si quiero saber el número más grande, por ejemplo, tengo un arreglo y quiero usar el priority queue, no conviene porque estaría insertando n elementos al priority queue que me va a dar n log n.
y para saber el top. Pero en cambio, si quiero saber los primeros K elementos del arreglo, sí conviene usar un priority queue, porque cada vez que lo pongo los n elementos dentro del queue, que es n log n, pero cada vez que voy sacando, solamente tengo que sacar k veces. Entonces sería mucho más fácil usar un priority queue que, por ejemplo, como que ser un doble loop, que puede ser n por k por n. ¿Ya? Entonces, priority queue, a ver, ¿qué más? Set, stack, and order, ya. Aquí le cubrimos todos los contenedores y todos los contenedores funcionan parecido, pero cada uno tiene sus propias propiedades. Lo que sí funciona igual a todos es tener iteradores begin y end. Eso sí funciona casi todo. Por ejemplo, si quiero pasar el iterador, pues aquí tiene el begin y el end. Y si lo quiero, aquí, por ejemplo, aquí tengo un set. Si quiero pasar por todos sus elementos, puedo escribir for auto x 2.mset. Este syntax funciona con todos los contenedores que tenga begin y end. Y lo va a dar en orden. En este caso, como es set, orden es ordenado. Y si fuera en order set, puede ser cualquier orden. El map, si aquí yo pongo const auto debe ser referencia porque va a copiar x word to count. ¿Ya? El tipo que va a inferir el auto no es ni string ni int, sino es un par de string, en este caso puntero, y int. Porque cuando estoy pasando por un map, necesito saber tanto el key como el vario. Entonces aquí el primer lugar es key y el segundo vario es vario. Y el par también está definido en el Standard Library, creo que está en... Vamos a ver si está por ahí. Está en Utility. Aquí está definido el par, el pair. Y el pair toma dos cosas, class 1, class 2, en este caso. El primero es string y el segundo es int. Y tiene dos métodos, tiene first y tiene second. O sea, x.first, esto es puntero de string. Y x.second, esto es int. ¿Ya? Entonces el par es que tiene primero y segundo, tiene dos elementos. Es para digamos, para tener dos elementos. Eso es lo único que sirve. ¿Ya? Y está definido aquí. Entonces eso sí tiene que tener cuidado cuando paso un map, que el tipo es diferente de lo que pusiste ahí. Solo tiene que recordar eso nomás. Y de ahí, ¿qué más? Ya, entonces de otros, de biblioteca estándar tiene tanta cosa, y otra cosa que sí sirve más o menos es algoritmos. Tiene bastante algoritmos, que todo de ellos funciona con iteradores. Y cuando funciona con iterador, funciona con punteros. O sea, si tiene un arreglo normal de C, lo puede pasar los punteros también. Entonces, mayoría de ellos lo puede implementar fácilmente con un for loop. O sea, no hay por qué estar... No hay por qué usar uno de ellos si no puede usar, por ejemplo, el for each. El for each pasa por todo tu vector uno por uno y llama a una función. Le pasa una función y va llamando a esta función a cada uno de tus elementos. Eso es lo que hace for each. Yo personalmente no veo por qué usar for each y escribir una función aparte. Simplemente escribir un for loop. O sea, no es tanto. Pero lo que sí es útil es para ordenar. Aquí está sort, stable sort. ¿Ya? El sort, en la clase pasada aprendió varias formas de hacer sort. Este sort de aquí creo que usa quick sort. Y lo que tiene que pasar es dónde comienza, que es primer iterador, dónde termina, que es el último iterador, y una función para comparar. Si no le pasa la función comparar, va a usar el default, que es el operador menos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tuviera entero, lo puedo comparar con
si tuviera vector, lo puedo comparar con un begin y end. Begin y end. O si tuviera un arreglo, también lo puedo pasar el arreglo para hacer el sort. ¿Ya? Entonces aquí ya todo está ordenado. El stable sort creo que el stable sort está implementado por ordenamiento de mezcla, pero no recuerdo bien. No importa, pero el chiste de stable sort es que si dos cosas empaten, no cambia su orden relativo. Generalmente, como que sort o stable sort usa cualquiera. Ambos son un tiempo logarítmica, n log n, y ambos son parecidos. Entonces, cuando necesitas ordenamiento, lo puedo llamar sort o stable sort. Y también creo que hay uno para hacer búsqueda binaria. Binary search. Aquí está. También toma dos iteradores. El primero, él termina y el valor que está buscando. Y te puede retornar bool para decir si encontró o no. Y uno que compara. Ya. Esas son las dos únicas funciones que veo como que bastante necesarios. Los otros lo puedes escribir. Binary search sí tiene varios, como que lower bound, upper bound, equal range, binary search. Binary search te dice que encontró o no. El lower bound te retorna, si es que no está ahí, te retorna como que el más cercano, por abajo. Y el upper bound te retorna el más cercano por arriba. El equal range te retorna un rango en caso que hay varios empates. Si estoy buscando 5 y por ahí hay 4 5, entonces me retorna donde comienza el primero y donde comienza el final. Pero obviamente binary search opera en un arreglo que está ya ordenado. Si no está ordenado, esto te puede retornar cualquier cosa.